Nuevo bloque aquí en el programa y vamos a hablar precisamente de el documental de Jorge Lanata, esta iniciativa de Diego Leuco de rendirle homenaje a quien fue su jefe, pero también tuvo una relación personal, de amistad, de muchos años de conocerse, y que a través de su canal de streaming resumido quiso precisamente hacer este formato. Lo pueden ver completo a través de YouTube. Luego vamos a hablar y profundizar de qué se trata este documental, que se titula Jorge Lanata, el incorrecto, el periodista que rompió todas las reglas. Bueno, así es un nombre bastante extenso, pero ese es el nombre del documental. Repito, en un ratito nos vamos a meter con ese tema, pero lo que terminó sucediendo es que, por un lado, tiene un archivo espectacular, la verdad, repasando y viendo todos los distintas instancias de la vida de Jorge Lanata. Más allá del hombre como periodista, el hombre que fundó un diario, el hombre que hizo películas, el hombre que de alguna manera también se reinventó a sí mismo un montón de veces, el hombre que sufrió estos temas de salud, como por ejemplo su adicción a la cocaína, el tema del trasplante, el tema de haberse enterado a los 56 años que era adoptado. Digo, hay tanto para hablar de Jorge Lanata que quisieron hacer justamente una síntesis, y ni hablar de lo que fue la última internación que 6 meses después terminó con el fallecimiento del periodista. Ahora bien, Diego Leuco, por haber trabajado, y esto lo quiero poner en contexto, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que más allá de Diego Leuco formar parte de Lanata Sin Filtro, el programa que tenía Jorge Lanata en Radio Mitre, cuando Jorge no estaba, o por vacaciones o por algún tema de salud, de hecho era Diego Leuco el que quedaba a cargo de la conducción. En pandemia, de hecho, lo reemplazó muchas veces, y al final del 2020 él se fue del formato, pero como quedó trabajando en la radio, de hecho hacían pases, y para Lanata siempre Diego Leuco fue un interlocutor muy válido y un periodista al cual, más allá, repito, de la relación personal entre ellos, Jorge Lanata lo respetaba mucho a Diego, y Diego, por supuesto, admiración total por la figura de Jorge. Ahora bien, volviendo a la actualidad y hablando ya de este documental, de este homenaje, Diego tiene la intención de reconstruir la historia. Él es el narrador a cámara que va contando los distintos capítulos, repito, con mucho soporte de archivo, y también la oportunidad de apalancar estos distintos tramos de la vida de Jorge con una entrevista hasta ahora inédita a sus hijas Bárbara y Lola, porque desde que falleció Jorge Lanata hace un poquito más de un año, fue el 30 de diciembre, pero del 2024, o sea que bueno, claro, se cumplieron un año y unos días, es precisamente ahí donde, a través del relato de sus hijas, él también se va apoyando para reconstruir esta historia. Sin embargo, vamos a ver un recorte, un fragmento, que es el que termina desencadenando la furia de Elba Marcovecchio, que como buena abogada decide encauzar su enojo a través de una acción legal. Quiero que veamos este recorte, esta síntesis, porque era bastante más largo, acá es una síntesis lo que vamos a ver, donde las hijas de Jorge Lanata empiezan a relatar que, si bien nunca tuvieron una gran relación con la última mujer esposa legal de Jorge Lanata, la viuda de Jorge Lanata, nunca tuvieron una buena relación, cómo se empieza a quebrar todo a partir de la última internación. Veamos este fragmento. Empezaron a pasar cosas raras en la internación. Mi papá terminó internado en el Italiano, que era un hospital que nunca había estado. Terminó internado ahí porque el estudio que se fue a hacer era ahí. En ese hospital había lista para entrar, como lista de gente habilitada para entrar. Al principio solo se nos autorizó a mí y a Lola para entrar, y no se autorizaba ni a la mamá de Lola, ni a Kiwi, ni a mi mamá. El problema empezó ahí, con el tema de la lista de ingresos. El problema, el primer, si quieren, cortocircuito, para llamarlo de esta manera, fue humano. Soy la cónyuge, decido yo, solo entran estas 2, 3 personas. ¿Y hasta ese momento había habido algún problema anterior? No. Sí, siempre hubo. Sí. Bueno, nunca, yo por lo menos no tuve relación. Uh-huh. Yo siempre tuve una relación un poco más cordial. También yo vivía con mi papá. Y después, bueno, pasó que empezamos a ver por las cámaras que tenía mi papá en su escritorio, bueno, los videos
que todos vieron. No solo no podíamos entrar, sino no podíamos entrar con cartera. Detectores mentales antes de entrar al cuarto con nuestro papá. O sea, ahí fue impresionante, como que no lo podíamos creer. O sea, fue el cumpleaños de papá, fue el cumple de él que pasamos ahí adentro y no podíamos tener una foto con nuestro papá. O sea, sí, diciéndolo parece una locura. Pero bueno, la verdad es que pasaban cosas raras, qué sé yo. Hubo consumos de tarjeta altísimos que no se podían pagar. Que no era momento de estar comprando ciertas cosas. Ya pasó un año. ¿Cambió algo? ¿Mejoró algo? ¿Avanzó algo? Se inició la sucesión, pero todavía, o sea, se inició en lo que es a nivel trámite, pero no a nivel división de bienes, digamos. Ok. Bueno, tras la publicación de este documental es donde precisamente, como les decía, Elba Marcovecchio, que evidentemente lo vio y se disgustó, decide iniciar acciones legales. Concretamente contra Diego Leuco, contra el canal de stream Resumido, que es propiedad también de Diego Leuco, contra Canal 13 y además, obviamente, sumar nuevas demandas a las ya preexistentes contra Bárbara y Lola, las hijas de Jorge Lanata. Elba Marcovecchio denuncia, por un lado, que el documental tiene un montón de imágenes, o sea, el banco de imágenes que utilizaron y con el cual se difundieron todas las imágenes que van acompañando el relato de Diego Leuco y que son de su propiedad, o que ella por lo menos tendría una parte, me imagino yo, porque también hay herederas forzosas como son sus hijas, pero ella al ser la viuda de Jorge, evidentemente como que no la han consultado o ella no cedió voluntariamente los derechos para estas imágenes. Ahora les voy a contar como un apéndice de todo esto, bajar en llano qué fue lo que verdaderamente le molestó a Elba. Y por el caso de Bárbara y Lola, en realidad por haber violado un acuerdo de confidencialidad que tenían unas para con la otra, y donde entienden que con todo este testimonio, donde haber contado estos detalles que recién mencionaban, había cosas que no nos gustaban, había manejos con los cuales no estábamos de acuerdo, fue el día del cumpleaños de papá y no pudimos tener ni una foto con él, ella manejaba y subía el pulgar de quién entraba y quién salía de la clínica, bueno, recordar estos episodios donde ellas dicen gastos excesivos de tarjeta, en fin, dan una serie de detalles que, para ser sinceros, no es que eran detalles que no conocíamos hasta el momento, pero son ellas en primera persona las que las están contando. Entonces, Elba entiende que este pacto o este acuerdo que habían hecho de no ofensión mutua, si se quiere, o sea, de no ofenderse mutuamente, ellas lo han quebrado al dar esta entrevista, y es por eso que decide, repito, realizar una nueva acción contra las hijas de Jorge Lanata, que también está en todo el tema de las cámaras de seguridad, que esa era otra acción que había realizado Elba precisamente contra Lola y Bárbara. Ahora, si me preguntan, ¿qué fue lo que verdaderamente terminó de irritar? Más allá de que por ahí en el tecnicismo, si le pidieron o no autorización por el uso de imagen de Jorge, que ella como abogada debe conocer la letra chica y saber si realmente por ahí le tenían que pedir autorización o no, y cómo era el proceso para poder hacer este documental. Lo que enciende la furia de Elba Marcovecchio es que se vuelva a traer en el escenario de la conversación, que quede reflejado e impactado en un documental homenaje a Jorge Lanata, esas imágenes donde la ven, que recién las veíamos, por eso justamente seleccionamos este recorte, era bastante largo el testimonio de las chicas, pero hacer hincapié en este tramo, donde son estas imágenes de las cámaras de seguridad y a ella se la ve retirando cuestiones del escritorio de Jorge Lanata o merodeando la oficina de Jorge. ¿Cuál es la explicación de Elba? Era la oficina de mi marido, era la casa donde yo también vivía, y si yo, estando casada con él, decido llevarme, no sé, una copa, una virome o lo que quiera agarrar, está en todo su derecho. Es totalmente coherente lo que dice igual. Lo que dicen las chicas que, bueno, una virome de Jorge Lanata no era una virome como esta, lo sabemos. Bueno, ella dice que no sustrajo nada, que no hubo hurto, si se quiere la palabra, pero estas imágenes que o sea, como que habían quedado, ponerle olvidadas, te doy un ejemplo, claro, y que vuelven a formar parte ilustrativa del documental, es lo que a ella le enoja. O sea,
porque las chicas hacen referencia al episodio, pero además se ilustra en imagen este episodio, como lo acabamos de Pero ver. por eso va contra Leuco. Contra Leuco. Contra el 13. Contra el 13. Bueno, que ahí es donde entra como en el terreno amplio de lo del banco de imágenes, que te entiendo, pero lo que en realidad le molesta es que en el documental de Jorge, ella queda ilustrada con estas imágenes. O sea, la imagen de Elba vuelve a quedar asociada al episodio Del hurto. del hurto, que ojo, no es un episodio que ellas denunciaron mediáticamente. Ellas lo denunciaron en realidad en la justicia, y una vez que se radica la denuncia en la justicia, adjuntando estas cámaras de seguridad, es donde posteriormente, como en la presentación había archivos adjuntos, una vez que el periodismo toma conocimiento de la denuncia de las hijas de la Nata a Elba Marcovecchio, que recuerden que fue un escándalo, se empiezan a viralizar toda esta cuestión en los medios. Pero en realidad fue una denuncia legal las que ellas hacen en la justicia, no fue una denuncia mediática. Pero bueno, en el documental, para recrear o para ilustrar lo que las chicas contaban, se utilizan estas imágenes de apoyo. Claro. Y bueno, y fue lo que volvió a encender la furia, entendiendo primero que habían violado el acuerdo de confidencialidad y que por otro lado su imagen vuelve a quedar asociada a algo que ella no le encuentra ningún sentido, porque dice, bueno, también era mi casa, lo que acabamos de contar. Obviamente, Diego Leuco recibe la carta de documento de Elba Marcovecchio, se hace cargo de la situación, no es que dice, vieron que a veces a los famosos se le pregunta, che, ¿recibiste? ¿Te llegó? No, no me llegó nada. Fingen Nunca demencia. llegan. No, no. Claro. Nunca llegan. Bueno, no, se ve que tenía bien la dirección Elba, porque lo está haciendo, obviamente hay una frase que dice que ningún abogado es buen abogado en causa propia, así que lo ha delegado en una de sus socias, que es la doctora Guadalupe Guerrero, que en su momento pasó a ser del Tridente, ¿se acuerdan? Que defendía a Mauro Icardi, pero que después se bajó y quedaron Lara Piro y Elba. Bueno, Guadalupe, que es de extrema confianza de Elba Marcovecchio, es quien está llevando adelante esta serie de cartas documento y estas medidas legales que ha decidido adoptar. Diego Leuco se hace cargo de la carta documento y esto es lo que responde. Hicimos un documental, hablamos con sus hijas, con Lola y con Bárbara, que no habían hablado nunca. Primera vez, sí, desde que murió su papá, juntas, así hablando de su viejo y de lo que fue la vida con su viejo y demás. Y además, bueno, por supuesto hablaron también, muy poquito porque simplemente un pedacito de la vida de Jorge, un pedacito del documental de todo lo que fue el último tiempo de la Nata internado, que hubo una disputa muy grande entre sus hijas, Lola y Bárbara, y la última mujer de la Nata, Elba Marcovecchio. Sí. Entonces, bueno, contaron un poquito cuál había sido esa situación y nosotros mostrábamos algunas imágenes y demás, y nos llegó una carta documento. Porque había una medida cautelar, nosotros la desconocíamos, por supuesto, no está tampoco disponible para consultar en el Sistema Judicial Nacional, pero había, en principio, según dice la carta documento, una cautelar en vigencia que no permitía mostrar algunas imágenes. Ok. Nosotros naturalmente no teníamos conocimiento de esa cautelar, no habíamos sido informados como medio, así que tampoco teníamos por qué tener esa información, y nosotros ya vamos a responderla también en estos términos de cordialidad total, porque, insisto, ella considera que ha sido perjudicada con dolo, para nada es la intención nuestra, es un homenaje a Jorge que tiene, por supuesto, un aspecto donde habla de la última parte de su vida, pero nosotros, por supuesto, no teníamos ninguna información sobre esa cautelar, así que eso es lo que vamos a responder vía judicial. Bueno, ahí lo contaba Diego Leuco en sus propias palabras, que al existir esta cautelar, pero él no haber sido notificado y que tampoco estaba para acceder a través del sistema judicial, no tienen por qué saberla. Digo, cuando a veces muchos famosos vieron el famoso bozal legal para que no se pueda tratar un tema en un programa. Bueno, pero el medio de comunicación, en este caso por el canal de la ciudad, debería ser oficialmente notificado, o por otra vía, como puede ser que el sistema judicial emite una alerta o una alarma y entonces haga llegar a todos los medios de comunicación. Pero si a vos no te llega la cautelar, hasta que a vos no te llegue, vos podés hablar. Y si él aún más, como dice Leuco, desconocía que esa cautelar existía y o estaba vigente, bueno, será evidentemente la estrategia legal con la cual van a responder a esta carta documento. Tal vez sería interesante, asumo que no, saber si Diego Leuco o la producción la convocó también a Elba para participar de este documental, como la última mujer de Jorge, como la viuda de Jorge. Sí, te lo respondo, no la han convocado. Bueno, también quizá también le puede haber molestado. Pero ponele que él, por una cuestión de haber conocido a Jorge de tantos años, tenía más afinidad o las conocía más a las chicas que a Elba. Digo, es su documental, es el cuento que él quiere contar, puede elegir qué testimonio poner y cuál no.
Yo creo que ahí Elba no puede como ofenderse No puede porque hacer la nada incluyen, legal. Claro. Porque Pero bueno, por ahí si él es la una hubiera- decisión editorial, si se quiere. Ahora, si por ahí no la convocan, no puede dar su versión de los hechos y sumado a eso Le tiran tierra. le vuelven a poner las Claro. imágenes que ella no quiere que se muestren, bueno. Tal vez si ya la hubieran entendemos. convocado, aunque ella dijera que no, era una forma como, bueno, te invitamos a participar, vos no nos quisiste dar tu opinión. Ah, como que tendrían, claro, Atajarse algo un como de poco decir, también. bueno, intentamos convocar a todas las partes. Bueno, les cuento a modo de bonus track, pero me parece importante contarles de qué va precisamente este documental. Es totalmente gratuito, lo pueden ver a través de YouTube, dura 1 hora 20 y la verdad está muy bien hecho porque en 1 hora 20 logran compactar las 1000 vidas de Jorge Lanata, porque repito, son tantas las aristas y las facetas que van tratando de él como periodista a nivel personal, a nivel salud, a nivel adicciones, él en su fuero como padre, ¿no? Que por ahí contado ya ahí en primera persona por sus hijas, cuáles eran las luces y sombras del propio Jorge, ¿no? Qué cosas ellas por ahí destacan y cuáles cosas por ahí también incomodaban en la diaria bueno, con toda relación de padre e hija. Repito, no tiene desperdicio, está muy bien hecho, es gratuito además, o sea que con lo cual es simplemente disponer de un rato para repasar la vida de este hombre que dejó una huella enorme en el mundo del periodismo y en los medios de comunicación. Y que amado u odiado por algunos, depende, ¿no?, a quién le consultes, pero que nadie puede negar lo enorme que ha sido, repito, como periodista y como profesional. Pero hay un recorte que marqué, ahora 20, ¿no? Obviamente me pareció por ahí relevante, porque Jorge Lanata, y nosotros somos un programa de espectáculos, nunca vio el periodismo de espectáculos como un género menor. Nunca lo minimizó. De hecho, el espacio que él le daba en su programa de radio era enorme, porque no entendía, repito, al rubro de espectáculos como, ¿vieron los periodistas que lo miran como por arriba del hombro? Sí, Como, sí. espectáculos, como que es menos. Ahora de pronto, con el tiempo, empieza como a cambiar un poco el paradigma. Recordemos que LAM ganó como mejor programa periodístico. Digo, puede empezar a cambiar los vientos, pero durante años siempre, históricamente, para los periodistas que hacían actualidad, política, economía, siempre el rubro espectáculo fue algo menor, no para Jorge, que tenía evidentemente otra cabeza que era de avanzada y que se notaba en cada uno de sus proyectos. A tal punto que en un momento Jorge Lanata hace teatro de revista. Yo lo vi. Y eso, ¿tuviste la oportunidad de ir a verlo en Maipo? Lo vi Qué en gran persona, oportunidad. Una maravilla. Realmente esto fue en el año 2008, Sí. en el Teatro Maipo. Él salía con unas plumas maravillosas y nadie entendía. Yo digo, qué osado lo que está haciendo y qué adelantado. Porque Un adelantado. Un adelantado. Y hacía un monólogo que tenía que ver con la política y también con el espectáculo. Yo me acuerdo que estaba Jimena Capristo también, Sí. que era la primera vedette y patinaba en el escenario del Maipo, pero cuando él aparecía, que fue al final, hacía como una gran vedetonga, si se Claro. quiere, salía con todas las plumas. La Bueno, gran vedette del espectáculo era Jorge claro, Lanata. se caía el Maipo El de teatro aplausos, abajo, ¿no? obviamente. Sí. Bueno, veamos justamente este fragmento que, repito, forma parte del extensísimo documental de esta hora 20, pero que hemos cortado siendo un programa de espectáculos, un hombre que no tenía prurito con la farándula y así lo demostró, protagonizando precisamente una obra de teatro de revista. En agosto del 2008 se anunció que Lanata sería la figura central de la nueva revista del Teatro Maipo, de este Teatro Maipo. La rotativa del Maipo, así se llamaba, dirigida por Ricky Pascuch y producida por Lino Patalano. Hoy te probamos un conchero que Qué hijo de puta. ¿De dónde se agarra el conchero? del orto. Conchero, plumas, No, porque me duele. Un conchero, imagínate. ¿probaste? Sí, probé y me duele, claro. ¿Hay fotos? Esto es un conchero. Ah, mira, pues yo pensé que tenía algo para adentro, no tiene nada. El show era increíble. Yo lo vine a ver acá, a este mismo teatro, en estas mismas butacas. Era un híbrido improbable. Una orquesta de 14 músicos, alrededor de 30 artistas en escena. Jimena Capristo como vedette principal, Cecilia Milone, Jean-François Casanovas y el grupo Miranda eran parte del show. Teatro de revista, glamour, música pop y Lanata abriendo cada noche con un editorial político en vivo. La rotativa del Maipo se estrenó el 25 de octubre del 2008 y tuvo una vida breve pero intensa. Una temporada de primavera-verano que se extendió hasta las primeras semanas del año 2009. Un experimento que generó ruido mediático, discusiones sobre los límites del periodismo y una certeza para él. Podía hablar en cualquier escenario que quisiera.
Lanata había creado diarios, dirigido radios, ganado premios, inventado formatos televisivos, pero también fue eso otro, mucho más difícil de clasificar. Un periodista que se animó a hacer teatro de revista, un gesto provocador, absurdo para algunos, divertido para otros, pero absolutamente coherente con alguien que siempre entendió que le gustara a quien le gustara, él mismo ya era parte del espectáculo. Bueno, aparte que tenía como la capacidad de contar el cuento político de un modo muy llano, muy accesible, muy atractivo, sus editoriales obviamente, repito, a favor, en contra, pero era innegable el magnetismo que él tenía a la hora de relatar y un poquito también, como veíamos recién en este fragmento, es así de que va el documental, es Diego Leuco a cámara contando cada uno de los fragmentos y obviamente interactuando también con las hijas de Jorge Lanata. Acá ponemos un punto porque nos había quedado pendiente la novela que se empieza a desatar a partir de ahora y va a tener varios capítulos que son los 15.